Bueno, ya se están preparando todos allá en el Zócalo para esta gran fiesta, esta fiesta de independencia nacional. Mañana recuerden el desfile cívico-militar por las acostumbradas calles de la ciudad de Cuernavaca, donde transita este desfile, la calle de Matamoros, la calle de Galeana también, y la tradicional kermés, ¿no? Después de este desfile cívico-militar, también en la República Mexicana, en la Ciudad de México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, será su primer desfile de independencia. En unos momentos más ya, el grito de independencia. Oigan, el último tema de los que tenemos que hablar esta volviendo noche, a la cruel realidad. volviendo a la cruel realidad de México. Manuel Atié, te saludo, ya te viste en cámaras, ¿cómo estás? Muy bien, ya los veo con el confeti. Sí, ¿verdad? Exacto. Ya. Bueno, el tema es la selección nacional. ¿Qué va a pasar con la selección mexicana? Hoy en día se está viviendo una de las peores crisis en la historia de nuestro país, en el balompié, en el fútbol, y esto es solamente un año después de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Tras 2 derrotas consecutivas ante Honduras y Estados Unidos, la selección mexicana quedó muy comprometida en la tabla de puntuación del hexagonal final rumbo al Mundial de Brasil 2014. La selección nacional se encuentra en quinto lugar, por ende, si hoy terminara la eliminatoria, quedaría eliminado de la máxima justa futbolística. Después de varias reuniones, Víctor Manuel Vucetich fue designado como nuevo director técnico del cuadro nacional. Vucetich tiene la difícil misión de sanar la crisis en el vestidor, de poner a entrenar a los futbolistas y de meter a la selección mexicana al Mundial. ¿Cuáles son los procedimientos que debe de seguir el nuevo técnico nacional? ¿Qué posibilidades tiene México de ir a la Copa del Mundo? ¿Habrá repechaje con Nueva Zelanda? ¿Cómo salir de la crisis? Es un tema que discutiremos en serio a fondo. México está inmerso en una de las peores crisis del fútbol. Nuestro país está en una de las confederaciones más mediocres de todo el mundo. Yo diría que la peor, ¿no? Y está en quinto lugar. De todo el planeta. Y estamos en quinto lugar peleando entrada al Mundial con Panamá, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. ¿Cuándo habíamos visto esto, Manuel Atié? Bueno, primero que nada, buenas noches, reiterándoles el saludo, que tengan unas excelentes fiestas patrias. Yo diría que la selección mexicana está al borde del abismo. Está en un momento fatal donde no da una. Vimos el partido el martes pasado contra los Estados Unidos, donde México... Se achicaron terrible, fue un partido totalmente... En el primer tiempo más o menos lo lograron equilibrar, más o menos, tampoco dieron un buen partido, pero en el segundo tiempo, en cuanto les cae el primer gol, como bien lo dice Roberto, les temblaron las patitas, se murieron de frío, y realmente me resulta increíble que después de eso ni siquiera hayan tenido una oportunidad de disparar al arco para ver si de milagro empataban el partido. El segundo gol fue tan ridículo. Realmente fue, obviamente tuvo que ser como siempre el verdugo Landon Donovan, quien nos dio la última puñalada, pero fue tan de pocos blanquillos. La defensa realmente fue algo totalmente mediocre. El segundo gol, ya que fue casi regalado para Estados Unidos. Los mismos seleccionados mexicanos dicen que le está quedando grande la camiseta. Sí, bueno, y es alarmante que afirmen eso, ¿no? Son jugadores que ganan, el peor pagado gana más de 100,000 pesos al mes. Entonces, me parece que no hay ningún tipo de excusa. Estos jugadores me parece que están aburguesados, ya no tienen hambre de triunfo, no tienen hambre de trascender. Si van o no al Mundial, ellos le siguen pagando igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de la selección nacional? Nos queda claro que duró mucho tiempo el Chepo de la Torre. Sí, creo que eso es un hecho. Fue un gran error haberlo dejado ahí. Pero hoy en día mucho se le echa a los directivos y poco se habla del jugador también. Yo creo que es un conjunto de todo. El Chepo de la Torre, es cierto, su segunda parte al frente de la selección fue fatal, fue terrible, perdió la brújula por completo.
los jugadores, no es posible que, en el caso, por ejemplo, de Guillermo Ochoa, tú condiciones un llamado a la selección por la titularidad. Eso me parece inadmisible en un seleccionado nacional, porque además me parece que el que termina perdiendo es él, porque ahorita con los errores de Corona contra Honduras y contra Estados Unidos, que me parece que Corona es el principal responsable en 2 de esos goles. Me parece que si Ochoa hubiera asistido y si hubiera comido la banca en estos 2 partidos, ahorita sí tendría todos los argumentos a favor para que el 11 de octubre contra Panamá le digan: Memo, te toca. Me parece que pudo haber aprovechado los errores de Corona, seguir mostrando el nivel que tiene, que es maravilloso allá en el fútbol francés, y ahora sí tendría todos los argumentos a favor como para ser el arquero titular de la selección. A mí me llamó la atención una declaración que da en el último partido contra Estados Unidos el Chaco Jiménez, que le preguntan: ¿qué hay que hacer, Chaco? Y les dice: pues agachar la cabeza y seguir caminando. ¿Qué otra, no? O sea, sí, y le preguntan: ¿te arrepientes de haber seleccionado? Dice: no me arrepiento. Dice: pero no nos queda. No, o sea, pues ya que, ¿no? Ya no tienen algo que argumentar al público o a la afición como para tratar de justificar. Sus palabras fueron: agachar la cabeza y seguir tratando de calificar al Mundial. A ver, es un tema donde se pierde mucho dinero también. $600 millones están en juego. Sí. Claro, y eso es, yo creo que hasta se queda corto, Sí. Yo creo que es mucho más, pero el tema es que son los jugadores, son los directivos, pero también son los dueños de los equipos, Claro, también son los promotores, también son los que hacen dinero del fútbol, también son ellos. Y es que todo es un conjunto. Un ejemplo muy rápido, y no me dejará mentir. Pep Guardiola, cuando llegó al Barcelona, recibió un equipo bueno, pero ganó de todo, y le preguntaban siempre cuál es el secreto para haber ganado absolutamente todo. Fue aplastante el Barcelona con Pep Guardiola. Y obviamente los jugadores decían que la mentalidad que les inyecta desde el director técnico de ganar, tiene mucho que ver, y tienes que hacer que el jugador se la crea como para salir a partirse el arma y explicarle: oye, estás representando una playera como la del Barcelona, más aún si estás representando a un país como es México, decirle: estás representando esto. Entonces aquí... Por ejemplo, es que mucho se ha manoseado la selección nacional. Ya, pero ahora, el tema que decías yo recuerdo, nada más un paréntesis, yo recuerdo cuando Hugo Sánchez fue el director técnico de los Pumas. Bueno, los 2 primeros años fueron buenísimos, buenísimos para los Pumas, y realmente se hablaba mucho del tema de la mentalidad, y él mismo decía el tema de la mentalidad, que ya después los medios manosean, y este manosea, y este cuate, y ya todo el mundo empieza a hablar mal de Hugo Sánchez, entonces ya... No, y el tema de los dueños que decías también me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque anteponen lo económico por delante de lo deportivo. Yo no digo que estén peleados, pueden ir perfectamente. Yo creo porque si realmente anteponen lo económico, hoy México estaría dentro del Mundial. Sin bronca. Una cosa es anteponerlo, la economía, y otra cosa es tratar de dar para arreglar un partido. Lo económico para ellos es que México vaya al Mundial. Eso es lo más importante, ¿cierto? Pero, por ejemplo, tienes una liga, la verdad, bastante mediocre, que con el menos del 50% de los puntos calificas a una liguilla y aspiras a ser campeón, ganando el menos de la mitad de los puntos en juego. Eso a mí me parece una recompensa barata y una liga muy pobre, la que tenemos no pobre, porque sí hay jugadores de calidad, pero sí de un formato muy, muy mediocre. ¿Por qué no hacerle como en el fútbol español o en el fútbol europeo, donde los jugadores todo el año están sometidos a competencia máxima, a estar peleando el primer lugar para ser campeón? Ahí no hay de otra. ¿Y por qué digo lo económico por delante de lo deportivo? Porque hay 2 liguillas en vez de una, que genera más audiencia, más entradas al estadio. Entonces, yo no digo que esté peleado lo económico de lo deportivo, no, claro que no. Yo entiendo perfectamente que el fútbol es un gran negocio y que genera muchísimos empleos, y está bien, pero ¿por qué no, en lugar de ganar 10, empiezas ganando 8? ¿Para qué? Para generar un fútbol de primera calidad y después ganes 20. Claro. Y ahora lo importante aquí me parece que tarde pero seguro se sabía que iba a llegar Víctor Manuel Vucetich a la selección mexicana. Llega en un momento sumamente difícil.
tenemos que ser claros, se hablaba de que México no podía perder contra Honduras, perdió contra Honduras. Se hablaba de que México tal vez no perdía contra Estados Unidos, perdió contra Estados Unidos. Ahora ya se puede ver a lo Perdimos lejos. con Panamá 2 veces en Sí, la Copa pero Oro. ahora estaban tan seguros todos de que no iba a perder contra Honduras, que era impresionante. Ahora sí se puede tomar la posibilidad de que tal vez México no vaya al Mundial. Claro. Se hablaba de que Sí, no, ahora sí es un ahora riesgo. es A algo ver, latente. Hoy, en ese momento, México no está en el Mundial. No. Y ahora llega Claro. Víctor Manuel Bucetich. Fue una necedad mantener al Chepo de la Torre después de los resultados de la Copa de Oro. Eso le queda claro a Justino Compeán y a todos los que la regaron terriblemente. Pero esto ya es un déjà vu de la selección mexicana. Cuando estuvo el Ojitos Mesa, lo sostuvieron también mucho tiempo. ¿Y quién llegó? Javier Aguirre. No, y después, cuando estuvo Erickson, también le fue Sí. muy mal. Volvió a llegar Javier Sí. Aguirre y volvió O sea, se trata de rescatar el barco Con los cuando mismos. ya tiene como 5,000 hoyos Pero y los ya, intentan tapar. Aparte, bueno, lo que hoy está pasando también es que el Chepo de la Torre hizo cosas muy,